Estamos, hermanos, hablando acerca de una evidencia o de las evidencias de que una persona es salva, estudiando un poquito el libro de Juan. El libro de Juan, entre los propósitos que tiene al ser escrito, uno es que quiere enseñar a aquella persona la seguridad que debe tener sobre la salvación, cuáles son las razones o las evidencias que indican que una persona es salva. Y el segundo propósito con el cual se escribe el libro, aunque hay otros propósitos, es mostrar las falsas doctrinas, hermanos amados. Y dijimos, hermanos, que una razón, un consejo, una advertencia, es que no debemos amar al mundo, ¿cierto? Que debemos romper toda relación con el mundo, ¿verdad? Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la influencia que el mundo tiene en la iglesia, de la influencia que el mundo tiene en el cristiano, apoyados en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Recuerdan qué significa la palabra conformar? No se adapten, no se adecúen, no toman la forma, no tomen el modelo del mundo. Yo lo llamé: no se dejen influenciar por el mundo, no dejen que la influencia entre en la iglesia, la influencia del mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tomemos los moldes del mundo, ¿no es cierto? No los traigamos a la iglesia, no los traigamos a la vida. Más bien, procuremos ser transformados, es decir, ser cambiados, más bien. No parecernos al mundo, más bien ser muy distintos y muy diferentes al mundo, hermanos. Y créame que de corazón le digo y con temor lo digo: la iglesia es influenciada por el mundo, y la iglesia abraza a veces corrientes del mundo, filosofías del mundo, y se deja permear por religiones mundanas, hermanos. Por ejemplo, en las iglesias bíblicas, en las iglesias a las que se escribieron las cartas, uno nota que Pablo les advierte constantemente de corrientes religiosas, filosóficas, que entraban a la iglesia. Ustedes vieron en el estudio que hicimos de Colosenses cómo el Señor en el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses dice que no pongan atención a filosofías y huecas sutilezas, siguiendo la corriente de este mundo, dice. Hermano, la iglesia, por ejemplo, de Gálatas, la iglesia de Gálatas, una iglesia fundada por Pablo, dejó entrar una corriente que era la corriente religiosa del judaísmo. Y por eso, por ejemplo, leemos en Gálatas 1:6 que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios. Aquí Pablo dice: esta es una iglesia de Galacia, se ha alejado del Señor, muy grave, ¿cierto? Alejado del que os llamó por la gracia, para seguir un evangelio diferente. Hermanos, qué peligroso que la iglesia de Gálatas había cambiado el evangelio puro del Señor y ahora estaba profesando un evangelio diferente.
una iglesia bíblica, hermanos. ¿No le parece? Yo estoy viendo que es muy fácil profesar un evangelio diferente. Hermanos, ¿en qué consiste eso? Ese otro evangelio. Dice, sino que haya otro, no que haya otro evangelio, es uno, sino que hay algunos que os perturban. ¿Quiénes son? Esa fuente. Esta es una fuente religiosa que entra a influenciar la iglesia. Y os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Si se presenta un ángel del cielo, dice, y trae otro evangelio, sea maldito ese ángel, sea anatema, hermano. Entonces, el gnosticismo entraba en las iglesias bíblicas del Nuevo Testamento, las filosofías romanas y griegas, el judaísmo, y permeaban la iglesia, y los pastores de esas iglesias están pendientes permanentemente de estar corrigiendo esas corrientes que entraban a la iglesia. Yo me preocupa mucho que hay corrientes que uno ve que entran en la iglesia con la anuencia de los pastores y no se corrigen. El domingo estamos diciendo que una manera como el mundo influye mucho en la iglesia es a través de la música. Pues porque los cantantes, como los mundanos, son nominados a premios Grammy, ganan premios Grammy, son presentadores incluso de esos espectáculos del mundo. Hay uno que fue invitado a ser presentador de ese espectáculo de los premios Grammy y allá está parado con los mundanos y todo ese festival mundano, uno de los más importantes cantantes cristianos. Y todo el modelo que se copia en cuanto a la música y es traído del mundo. Y quizá a algunos les moleste que yo hable eso así. Pero mire, hermanos, hay una corriente que ha permeado todas las iglesias. Son pocas las iglesias que no están siendo contaminadas con esa corriente. Se llama la teología de la prosperidad, se llama así, o el evangelio de la prosperidad. Es increíble toda la contaminación de ese evangelio. Y lo más triste es que las iglesias que profesan el evangelio de la prosperidad son las más grandes y las más concurridas, porque ese evangelio le gusta mucho a la gente. La gente le gusta que le hablen de dinero, que le hablen de riqueza, que le hablen de prosperidad, que le hablen de bendición. Y la gente va a esas iglesias por cantidades, hermanos amados. Y resultan siendo las iglesias más grandes. A la gente no le gusta que uno le diga, hermano, tenga contentamiento con lo que usted tiene, con lo que Dios le da. Si está pasando un evento de pobreza, sea paciente, tenga paciencia, tenga contentamiento, que Dios no le va a faltar. La gente quiere que uno le diga que van a ser ricos y que van a tener plata. Hermano querido, mire, escuchen. Les voy a decir unas noticas sobre el evangelio de la prosperidad. No voy a hacer un estudio profundo sobre eso, pero solo unas noticas para mostrarles que eso ha traído doctrina extraña a la iglesia.
Miren el origen del Evangelio de la Prosperidad. Miren el origen. El origen del Evangelio de la Prosperidad es un origen pagano. Se originó en un señor llamado Phineas Quimby. Era un hombre que tenía una vinculación con el ocultismo. Él era un sanador y él decía que en nosotros estaba la naturaleza divina y que esa naturaleza divina nos daba un poder de obrar milagros de manera sobrenatural. Que nosotros teníamos una mente que podía cambiar realidades, decía él. Y él la llamó la supermente, la llamó así. Se llamó. Y si usted quiere, y cuánto me gustaría que usted lo investigara, si no es así el origen del Evangelio de la Prosperidad. Se llamó Phineas Quimby, Phineas, Q de queso, UINBY, para que usted lo investigue. Los que vienen a la iglesia y dicen, bueno, yo voy a comprobar eso que dice el pastor, ¿no? De este filósofo, porque pues él era un filósofo y claro que tenía una estructura filosófica. Es obvio, cuando yo lo leí, claro, él tiene una estructura filosófica que puede convencer a las personas de eso. La gente puede ser convencida. Nacieron religiones falsas como la ciencia cristiana de Maria Becker en los Estados Unidos, y esa se llamó la ciencia cristiana porque una de las cosas que se maneja allá es la sanidad. Entonces se sana a las personas no por el poder de Dios, sino por el poder del enemigo, digo yo, porque es una doctrina falsa y errónea. Esos pensamientos que se llamó Nuevo Pensamiento, el movimiento de Phineas Quimby se llamó el movimiento del Nuevo Pensamiento, anótelo ahí para que usted lo estudie. Y el Nuevo Pensamiento fue recibido por un pastor bautista en los Estados Unidos que se llamó William Quinillón. Y él hizo una amalgama entre los pensamientos filosóficos de Phineas Quimby y la Biblia, hermano. Y después viene un señor que tal vez ustedes han oído, es un predicador muy famoso en los Estados Unidos. Se llamó Kenny Hagin. Creo que todavía vive Kenny Hagin. Kenny Hagin es escritor de muchos libros. Y yo tengo en mi biblioteca varios libros de Kenny Hagin. Kenny Hagin nace de ese movimiento, hermano amado. El pensamiento de ellos es que nosotros no tenemos por qué ser pobres, ni por qué estar enfermos. Que Dios ha provisto riqueza y que lo que nosotros tenemos que reclamar es vivir en riqueza y en prosperidad. Y ese movimiento del Evangelio de la Prosperidad pasó a otros seguidores como Kenny Copeland, como Benny Hinn, como Cat Luna, como Marcos Witt, como Maldonado y como muchos otros hermanos. Y en nuestro país hay varios. Y son muchas las iglesias que han abrazado ese pensamiento, hermano amado. Mire, ¿qué ofrece el Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué ofrece? Ofrece opulencia, ofrece riqueza, ofrece bienestar. Usted escucha a los predicadores y ellos hablan de éxito, ¿cierto? Y cuentan, hermanos amados, experiencias de éxito, de riqueza, de prosperidad, y todo gira en torno a eso. Miren, hermanitos, esta es una técnica del diablo, porque el diablo sabe que
que a nosotros nos gusta la riqueza, que a nosotros nos gustan las posesiones materiales. ¿A quién no le gustan? El diablo sabe. Mire lo que le prometió el diablo al Señor Jesús. Mire lo que le prometió. En Mateo capítulo 4, versículo 8. Si no lo encontró, escúchelo, lo voy a leer. Dice: y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Allá en un monte, el Señor Jesús está en un monte y el diablo con él. Y está viendo los reinos de la tierra. Y Satanás, mire lo que le dijo. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo le parece? Satanás pensó que el Señor Jesús iba a derretir por el ofrecimiento del mundo, por el ofrecimiento de bienes y de riquezas del mundo. Hermano, ¿qué ofrece el Evangelio de la prosperidad? Ofrece opulencia, ofrece riqueza, ofrece éxito, ofrece popularidad, ofrece fama. Hermanos amados, miren, el Evangelio de la prosperidad dice que la prosperidad en el cristiano es un derecho que él tiene, es un derecho adquirido. ¿Por qué es un derecho adquirido? Bueno, ellos basan ese pensamiento en 2 Corintios 4, versículo 8, capítulo 8, versículo 9, donde dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. Usted lee el versículo así y dice: oiga, sí, Jesús se hizo pobre porque usted ve que vivió como pobre, para que con esa pobreza comprara la prosperidad y riqueza de nosotros. ¿Está correctamente interpretado eso? Pues miren, Jesús, siendo rico, pues estaba en el cielo, y no habrá lugar más rico que el cielo. La Biblia dice que las calles son de oro y que bueno. Y se hizo pobre al venir a la tierra, sí, todos sabemos que escogió el ser pobre para que con esa pobreza fuéramos enriquecidos con riquezas materiales. ¿Jesús vino para hacernos ricos materialmente o vino para hacernos ricos espiritualmente? ¿O vino para hacernos ricos, hermano, y llevarnos al cielo? No es de una riqueza material de la que habla ahí, evidentemente. Es para hacernos ricos en el reino de los cielos. Pero también en esa teología, hermanos, dice que nosotros tenemos derecho por obligación de ser sanados, según Isaías 53, 4. Por su llaga fuimos nosotros curados, ¿cierto? Y también hay una interpretación correcta en cuanto a eso. Hermano amado, mire, en la teología de la prosperidad no hay lugar para la enfermedad ni para la pobreza. Si alguna persona es muy pobre y está enfermo, o alguna de las dos, es porque no tiene fe. Porque hay una ley que dice que tiene que tener bienes y tener riquezas. Miren este ejemplo de Apocalipsis capítulo 2, que el Señor escribe a una iglesia. 2, versículo 9. Versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿De qué pobreza habla ahí? Pues de pobreza material. Una iglesia pobre materialmente. Ahora mire lo que dice: pero tú eres rico. ¿De qué riqueza habla ahí? Pues de la riqueza espiritual de esa iglesia. No tenía riquezas materiales, pero tenía riquezas espirituales. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer.
Una iglesia era rica en fe, era rica espiritualmente, pero era pobre materialmente. No debemos dejarnos confundir por el evangelio de la prosperidad con esas premisas. Entonces, ¿qué ofrece? Bueno, si usted va a una iglesia donde le ofrecen sanidad y le ofrecen riquezas y le ofrecen bienestar y le ofrecen éxito en la vida y todo el tiempo se está hablando de eso y predicando eso, pues la gente va porque pues eso es bonito, porque pues eso es lo que uno quiere, pues eso es lo que uno persigue en este mundo, ¿o no? Las multitudes van. Hermano, mire, ¿cuál es la promoción de este evangelio? La Biblia no lo llama promoción, lo llama mercadeo. Ese evangelio tiene un mercadeo. Me parece una manera grosera de llamarlo, ¿cierto? Lo llama mercadeo. De aquellos que hacen un mercado con eso. Lea por favor. Segunda de Pedro. Ustedes, y le ruego que me perdone si le parece duro esto que voy a decir, pastores haciendo mercado con eso, haciendo un mercadeo de eso con los hermanos. Capítulo 2, versículo 2. Dice, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice que habrá entre nosotros falsos maestros. ¿Cómo así entre nosotros? Entre la iglesia que se considera sana, habrá falsos maestros. Dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán aún al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones, multitudes seguirán. Muchos seguirán sus disoluciones, a causa de las cuales el camino del Señor es blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermano, el evangelio de la prosperidad promete unas cosas que no son reales, hermanos, que no son ciertas, son palabras fingidas. Son manipulación de esos predicadores, hermanos, para que la gente dé dinero. ¿Y cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los métodos? Tienen un método de mercadeo. Yo he compartido algunos de esos métodos aquí. Quizá le parece que usted ya tiene conocimiento de ello. Bueno, muy bien. El primer método son los pactos. Entonces, le enseñan a usted que usted puede hacer un pacto de prosperidad con Dios. Entonces, consiste en sembrar o dar un dinero para que Dios le dé más, para que Dios le dé dinero. Y algunos dicen, si usted siembra dinero, usted cosecha dinero, porque usted siembra maíz y recibe maíz. Entonces usted siembra dinero y cosecha dinero. Y bueno, ¿quién no quiere tener dinero? Si uno mete su banco, eso es como una pirámide, hermanos. Si uno mete un dinero en una pirámide, ¿recuerdan las pirámides? Si uno mete $1,000,000 en una pirámide y al mes le dan 2, Dios, esto está bueno, ¿cierto? Hermanitos, miren, es hacer pactos por favores de Dios, es comprar favores de Dios con dinero. Una hermana se fue de aquí para otra ciudad y tenía un problema grave. Entonces empezó a ir a una iglesia donde enseñaban de los pactos, aunque ella sabía que nosotros no compartíamos eso. Entonces un día me llamó y me dijo, pastor, yo tengo este problema y yo quiero sembrar en su iglesia tanto dinero para que Dios me resuelva este problema. Y yo le dije, no, yo no le puedo recibir eso.
Porque los favores de Dios no se pueden comprar con dinero. Hermano, mire, esa es una doctrina falsa. Pensar que usted escucha en las emisoras y en la radio, en la televisión, usted escucha: yo sembré por un cáncer que tenía y me sané. Y esa es una doctrina diabólica. Pensar que uno le da dinero a Dios para que Dios le quite un cáncer, hermanos. ¿No le parece una cosa ofensiva para el Señor hacer eso? No, hermanos. ¿Y no le parece unos mercaderes, esos pastores que explotan a la congregación enseñando esas cosas, hermanos? ¿Oh, no? Mire, el sellamiento de la palabra. Un día yo estoy escuchando una emisora cristiana y uno de los predicadores más reconocidos en Colombia, de mayor trayectoria en Colombia, para que usted vea, él dijo, y citó un pasaje del Antiguo Testamento, y él dijo: si usted quiere que esta palabra se cumpla en su vida, usted debe sellarla con dinero, y así se cumple la palabra. Yo tan pronto oí eso, yo dije: uy, no, este predicador no vale la pena oírlo. Está tergiversando el evangelio, está pervirtiendo el evangelio. Después hicimos un culto unido aquí, y de esa iglesia vino un predicador, porque ellos tienen varios pastores, y nos reunimos en las asambleas de Dios, y él predicó y dijo: voy a predicar, y si lo que yo voy a decir usted considera que es para usted y lo quiere para usted, mientras yo predico, usted viene al púlpito y deposita el dinero diciendo: esa palabra es para mí, para que se cumpla en mí. Y empezaron los hermanos a sembrar. Bueno, entre más cosas bonitas dijera, pues más siembra había, más dinero habría. Entonces la técnica del predicador es decir muchas cosas bonitas para que muchos pasen a sellar la palabra. Yo vi eso, hermanos. Y esas son las cosas que no me gustan de la unidad de pastores, que no comparto. Hay cosas que no puedo compartir, hermanos, porque son doctrinas que no son. Y me perdonan, hermanos, ver que pastores no tienen ese entendimiento, ese discernimiento de decir: eso no es, eso no podemos aceptar. Hermanos, las maratónicas, hermanos, las radiolluvias, hermanos, eso no es del Señor. Eso es del evangelio de la prosperidad. Todas esas promociones es del evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, lo que se da, se le puso el nombre de semilla. Mire la intencionalidad de llamarlo semilla. ¿Cuál es el asunto de la semilla? Bueno, si usted siembra un grano de maíz, se le dan 2 mazorcas o 3. ¿Cuántos granos se le reproducen? ¿Se fija lo que hay detrás de ese pensamiento de la semilla? Si usted da, entonces usted tiene que hipotéticamente recibir tanto como granos de maíz recibe al sembrar un grano de maíz. O sea, es increíble esas enseñanzas, hermanos. Hay que aclarar que cuando una persona da al Señor, el Señor lo prospera, el Señor lo bendice, eso es cierto. Pero la persona debe hacerlo consciente y voluntariamente, con entendimiento, sin que ser manipulado. Esa enseñanza de la semilla, por ejemplo, yo voy a una iglesia, y hicimos una reunión de pastores y el pastor dice: yo sembré una semilla en buena tierra. Yo me quedé pensando, bueno, ¿qué es eso? Es que yo tenía un dinero guardado, y esa es una iglesia rica. Entonces yo tenía un dinero guardado, 30 millones de pesos, hermanos.
Y yo dije, tengo que sembrar esto para tener mucho más, dijo él, dijo ese pastor. Entonces cogió los 30 millones y se lo llevó a un pastor rico del norte de Bogotá. Se llama Alfredo Barrios. Es riquísimo porque están en un barrio espectacular de ricos y es... Yo conozco la iglesia porque yo estudié con ese pastor, el seminario bíblico. Y fue y llevó los 30 millones allá. Si yo le dije a ese pastor, le dije, hermano, ¿usted por qué no sembró esos 30 millones? No sembró, no, ¿por qué no ofrendó esos 30 millones en una iglesia pobre? Hay iglesias que no tienen lotes de propiedad, hay pastores que no se pueden sostener, la iglesia no los puede sostener. ¿Usted por qué no dio esa ofrenda en una iglesia pobre? ¿Sabe qué me dijo él? Porque yo solo siembro en buena tierra. Si yo le dije, ¿entonces las iglesias pequeñas son mala tierra? Me dijo él, lo que pasa es que las iglesias grandes y prósperas son buena tierra porque son prósperas y grandes. Por eso son buena tierra. Esa enseñanza es perversa, hermanos. ¿Qué es lo que se siembra en buena tierra? ¿Cuál es la enseñanza bíblica de sembrar en buena tierra? Se siembra en buena tierra la palabra que cae en el corazón. Y el corazón que es buena tierra es el que recibe la palabra. Eso no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver. Nada, absolutamente nada. Así se tuercen las escrituras, hermanos, y se enseñan herejías en la iglesia. Amén. Mire que choca con el evangelio de la prosperidad. Hebreos 11:35. Yo estoy destinado a tener poquita gente en mi iglesia por enseñar esas cosas así, por enseñar la verdad. 11:35. Dice, estos son los héroes de la fe. Aquí están, ¿no? La palestra de los héroes de la fe. Mire lo famoso, mire lo exitosos de los héroes de la fe. Digamos, que tuvieron tanto éxito en la vida. Mire a ver, 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto pasiones, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mire el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Vea eso. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Usted ve eso y dice, los héroes de la fe fueron unos derrotados, unos fracasados. No, pues que no tuvieron éxito. No, pues que Noé 120 años predicando y no tuvo sino 8 convertidos y todos de su familia. Esos son los héroes en la Biblia. Tan distinto, ¿no es cierto?, a lo que hoy convertimos a los cantantes y predicadores más famosos del mundo, hermanos amados. Tan distinto. ¿No le parece, hermanos? El tiempo se me acabó, pero cabe la pena decir, hermano, cabe la pena decir que la iglesia del Señor se sustenta con diezmos, ofrendas y primicias. Y no se llaman siembras, se llaman ofrendas, diezmos y primicias. Amén.
de aportes voluntarios de los hermanos que aman la iglesia y que quieren que se sigan predicando el evangelio. Amén, hermanos. Hay iglesias y pastores que se sacrifican, hermanos amados, en lugares difíciles y predican con amor sin ningún interés de dinero ni fama. Amén. Eso es loable que se haga. Hermanos amados, la gloria sea para el Señor. Amén. Domingo vamos a seguir. ¿Sí quieres que sigamos? Mire, pídale al Señor discernimiento, porque estos son tiempos de mucho engaño. Pídale discernimiento al Señor. Yo tenía un pastor suizo, muy sabio él, y nosotros fuimos a una asamblea grandísima de pastores, y hay un hombre, se llama Morris Cerullo, que es del movimiento de fe, el mismo movimiento de la prosperidad, se llama Palabra de Fe o Movimiento de Fe, y fuimos a esa reunión, y hubo una administración de lenguas y un testimonio de ese hombre, y yo salí impactado de eso. Yo dije, uy, qué hermoso. Y le comenté a mi pastor que él me llevó, y le dije, pastor, qué bonito eso. Dijo, no, Diógenes, lo que hicieron ahí, eso no es bíblico. Y sacó la Biblia, 1 Corintios capítulo 14, y empezó a mostrarme, mire, todo esto no es bíblico, lo que él hizo ahí. Yo quedé aterrado, porque yo, como un cristiano que no tenía discernimiento, salí impactado engañado de lo bonito que era eso. Desde ahí a mí me quedó una inquietud muy grande en el corazón. Desde ahí. Y empecé a pedirle al Señor que Dios me diera discernimiento como Él, para poder saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en la predicación de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Damos gracias